Julio de 1995, Srebrenica, Bosnia. La ONU había declarado Srebrenica como zona segura. Cascos azules holandeses fueron desplegados y miles de familias caminaron durante días las altas montañas para llegar allí, creyendo que habían llegado a un santuario. Pero no era un santuario, era una trampa. Los soldados de la ONU jugaban cartas, los refugiados comían arroz con tierra, las madres escondían a sus hijos en sótanos sin puertas y los hombres cavaban sus tumbas sin saberlo. Y entonces aparece Ratko Mladic, el carnicero de los Balcanes. Su uniforme estaba más limpio que las promesas de Naciones Unidas. Su sonrisa era la de un lobo en medio de un rebaño. Sus ojos eran dos agujeros sin alma. El carnicero les había prometido protección, pero lo que entregó fue exterminio. Los hombres a un lado, las mujeres al otro. Camiones sin retorno, disparos sin juicio ni moral. 8.372 ejecutados en solo 3 días, cadáveres lanzados a fosas como si fueran escombros humanos, como basura étnica. Un pueblo pequeño, atrapado entre montañas y mentiras. Y la ONU solo miró. Occidente se volteó y los noticieros lo narraron, pero luego siguieron con la sección del clima. Mientras esto ocurría, en Belgrado, Slobodan Milosevic, el arquitecto del odio, brindaba con whisky, usando un perfume ultranacionalista. Él no quería diversidad, quería dominio. Y en su visión no había espacio para el Islam, ni para la diferencia. El plan era claro: eliminar todos los que no fueran serbios. Lo llamaban limpieza étnica, pero fue genocidio. Milosevic pensaba en la guerra, Mladic, su carnicero, la ejecutaba. Uno escribía los discursos y el otro firmaba con sangre. Y Raznatovich, alias Arkan, el más temido de todos, lo aplaudió, con sus tigres, una banda de criminales con uniforme, violadores, saqueadores, asesinos, pero que al final serían aplaudidos como héroes por muchos. Europa firmaba papeles, Estados Unidos decía: es un conflicto complejo, y Bosnia sangraba por todos sus poros. Fueron asesinados por su nombre, por su fe, por nacer en el lugar equivocado. Y las víctimas no fueron islamistas, fueron familias, agricultores, estudiantes, niños, asesinados por rezar distinto. Bosnia, el genocidio que Europa olvidó. A veces creemos que las guerras del pasado quedaron atrás, que la ONU protege, que Europa aprendió, que el genocidio es cosa de dictaduras lejanas o de tiempos pasados, pero Bosnia lo contradice todo. En 1995, en pleno corazón de Europa, se cometió una limpieza étnica sistemática, a plena luz del día, con listas, con fosas y hasta con aplausos. Porque los nacionalismos, los verdaderos, los fanáticos, los que huelen a sangre y tierra, no traen orden, traen exterminio. Y si no entendemos lo que ocurrió en Bosnia, no vamos a entender lo que puede ocurrir en cualquier lugar, incluido el nuestro. Este video no es solo historia, es advertencia. ¿Por qué lo traemos hoy? Porque si la ONU falló en Bosnia, ¿por qué creemos que no fallará otra vez? Vamos a entender cómo se desmoronó un país multicultural como Yugoslavia, cómo se fabricó un odio religioso que mató a miles, por qué nadie intervino y qué papel jugaron los nacionalismos, los intereses ocultos y hasta la cobardía diplomática. Si te impactó lo que acabas de ver, suscríbete ahora, porque este canal no es de entretenimiento. Es para entender el poder, la historia y lo que nadie se atreve a contar. Capítulo 1. Yugoslavia, el país que desapareció. Antes de ser un campo de guerra, Bosnia fue parte de un país llamado Yugoslavia. Tal vez escuchaste de él. Este país fue un experimento político, una olla de presión disfrazada de federación. Yugoslavia se formó después de la Primera Guerra Mundial, pero su versión más conocida nació tras la Segunda, bajo el mando de un solo hombre, Josip Broz, más conocido como Tito, un dictador lastimosamente comunista, pero que también logró mantener unidas 6 repúblicas distintas bajo una sola bandera: croatas, serbios, bosnios, eslovenos, montenegrinos y hasta macedonios. Todos forzados a convivir con lenguas parecidas, pero con creencias que los dividían desde el alma. Los serbios eran cristianos ortodoxos, los croatas católicos y los bosnios musulmanes. 3 religiones, una historia compartida, pero con un odio latente. En Bosnia casi la mitad de la población era musulmana. El resto en su mayoría eran cristianos ortodoxos serbios y católicos croatas. Una tierra partida no solo por fronteras, sino por fe. Durante décadas el miedo los mantuvo juntos, pero cuando Tito murió en el 80, Yugoslavia comenzó a agrietarse. Hubo protestas, vacío de poder, inflación, y ahí apareció Slobodan Milosevic. Su discurso era clave: Yugoslavia debía mantenerse unida, pero unida bajo control serbio. Milosevic no quería un país multicultural, quería un país ortodoxo, cristiano, controlado solo por los serbios. Para él, los musulmanes bosnios eran una amenaza cultural, algo que debía ser reducido, silenciado y eliminado. Era como una nueva cruzada. Y así lo que comenzó como un conflicto por independencia se convirtió en un proyecto de limpieza étnica. Lo llamaron guerra civil, pero en realidad fue el funeral planificado de un país entero. Yugoslavia no cayó, fue desmembrada a punta de propaganda, sangre y religión. Capítulo 2. ¿Cómo empezó la guerra?
Cuando Yugoslavia comenzó a romperse, cada pedazo quiso caminar solo. Eslovenia salió rápido, Croacia se salvó a medias, pero Bosnia no tenía escapatoria. Bosnia era el corazón geográfico del antiguo país, pero también su fractura interna más profunda. Cerca del 40% de la población era musulmana. En marzo de 1992, Bosnia le da por declarar su independencia, pero para los nacionalistas de Serbia eso era una traición. No estaban dispuestos a vivir bajo un gobierno con mayoría musulmana, ni a soltar lo que consideraban suyo. El mapa militar fue una red de traiciones. Serbia apoyaba a los serbios de Bosnia con armas, logística y propaganda. Los croatas, que años antes habían sido enemigos de los bosnios, se aliaron con los bosnios precisamente para luchar con la Serbia de Milosevic. Como lo dijo Carl Schmitt alguna vez, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Básicamente, Croacia y Bosnia los unió el enemigo en común. Croatas y bosnios formaron un frente militar común para resistir el avance de Milosevic y los serbios. Aunque también se odiaban, pero había algo peor que el odio entre ellos, y era el miedo a desaparecer. La supervivencia los hizo aliados. El primer gran objetivo, sin embargo, de Milosevic fue Prijedor, una ciudad al noreste de Bosnia, cerca de la frontera con Croacia. Era estratégica, mayoría musulmana, pero con presencia serbia. Allí comenzó todo. El ejército de la República de Serbia, los Sprska o BRS, entró en abril del 92, tomaron el control del ayuntamiento, las emisoras de radio y decretaron el nuevo orden. Los no serbios debían registrarse. Lo que vino después fue una réplica del manual de purga de campos de concentración como en Omarska y Keraterm. Ejecuciones públicas, violaciones sistemáticas, desapariciones. Prijedor fue como la Polonia de la Segunda Guerra Mundial, pero en los Balcanes básicamente. El lugar donde la maquinaria genocida encendió los motores. Occidente miraba el tablero como si fuera ajedrez, pero en el terreno eran cuerpos. Más de 2 millones de personas fueron desplazadas en 3 años. Las ciudades comenzaron a vaciarse, las mezquitas fueron incendiadas, las iglesias también. El objetivo no era ganar territorio, era borrar identidades. Fue un rediseño brutal de un país por razones de fe, pero lo peor apenas estaba por llegar. El mayor genocidio de Europa después de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo aparentemente seguro. Capítulo 3. El genocidio de Srebrenica y la traición de la ONU. Para miles de bosnios, Srebrenica era el último refugio, la última fortaleza, la luz de la esperanza, una pequeña ciudad montañosa al este de Bosnia, donde casi todos los musulmanes estaban allí hacinados y aislados, pero con una promesa, la bandera azul de la ONU. En 1993 la ONU declaró Srebrenica como zona segura, una frase diplomática que en teoría significaba protección total. Cascos azules holandeses fueron desplegados y miles de familias caminaron allí, musulmanas, durante días, creyendo que habían llegado a un santuario, pero no era un santuario, era una trampa. Las fuerzas serbias del BRS bloquearon alimentos, medicinas, munición y la ONU no los enfrentó, solo pidió calma con rifles y municiones llenas, pero solo dialogaban. Los gatillos no apretaban a favor de la inocencia bosnia. Hasta que el 11 de julio del 95 llegó Ratko Mladic. Venía con tanques, con lista, con orden. Saludó a los cascos azules incluso con cordialidad como si los estuviesen esperando y luego ordenó la limpieza. Los soldados de la ONU no lo impidieron, los entregaron de una en un silencio cómplice. Hombres siendo subidos a camiones, separación por género, llantos, mejor dicho, mujeres a un lado, dijeron que serían interrogados y luego liberados, pero eso fue una mentira más. En 3 días, 8.372 hombres y niños fueron ejecutados, a tiros, a cuchillo, en escuelas, en bosques, en almacenes, lanzados a fosas comunes, algunos aún con vida. Los cascos azules solo vieron, algunos grabaron, pero no dispararon, no defendieron. Después entregaron a los refugiados a sus verdugos, no se opusieron. ¿Por qué? Algunos dirán que en el fondo a Occidente no le convenía un país musulmán más en Europa. Srebrenica no fue solo una masacre, fue traición. La ONU no protegió, la ONU abandonó y lo más grave lo hizo con el mundo mirando durante días. Las familias preguntaban ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está mi esposo? Y no había respuesta, solo tierra removida. Cuando los cuerpos fueron encontrados años después, muchos estaban hasta decapitados, algunos con los ojos vendados y las manos atadas. En el tribunal de La Haya, años después, lo llamaron por fin genocidio, pero para quienes estaban allí, fue simplemente el fin del mundo. Si esto te está removiendo algo por dentro, considera suscribirte porque hay historias que no pueden seguir enterradas y verdades que nadie más va a contarte. Capítulo 4. El mundo que no quiso intervenir. Durante años, las potencias occidentales vieron a Bosnia desangrarse. Vieron las fosas, vieron los trenes cargados de civiles, vieron los campos de concentración transmitidos por televisión y no hicieron nada. La ONU desplegó soldados sin armas al inicio. Impuso embargos que solo afectaron al más débil, al gobierno bosnio. A las víctimas se les prohibió defenderse. A los agresores se les dejó avanzar. ¿Por qué no intervinieron? Porque cada potencia, como en teoría de juegos geopolítica, tenía algo que ganar o algo que perder. Rusia era aliada natural de Serbia y estaba apenas consolidándose después de su caída de la Unión Soviética. Estados Unidos no quería otro Vietnam y la ONU, esa institución que supuestamente representa a la humanidad, solo sirvió para firmar documentos, emitir comunicados y entregar a los refugiados. No fue neutralidad lo de la ONU, fue complicidad con corbata.
Bosnia no tenía petróleo, no tenía armas nucleares, no era una potencia estratégica, no valía el costo político, así que la dejaron morir, la dejaron desangrar. Mientras en la televisión hablaban de paz, en las trincheras disparaban a niños. Y ojo acá, porque los medios mostraban todo, violaciones, ejecuciones, desplazamientos, pero las cámaras no detienen balas y los titulares no siempre salvan vidas. Occidente esperó 3 años para intervenir de verdad, hasta que la presión pública fue insoportable, hasta que Srebrenica ya había ocurrido. Solo entonces llegaron los bombardeos de la OTAN. Tarde, muy tarde, en agosto del 95, la OTAN lanzó la Operación Fuerza Deliberada, una campaña aérea contra posiciones serbias en Bosnia. Bombardeos de aviones sobre Bosnia en solo 3 semanas. Más de 400 objetivos militares fueron bombardeados, tanques, sistemas antiaéreos, puentes estratégicos. Ven que sí podían, solo que no querían, les tocó quedar políticamente correctos, como la policía del mundo que pretendían ser, pero que nunca han sido. Esta fue la primera vez que la OTAN usó fuerza real para frenar un genocidio que ya había pasado. Y al mismo tiempo, en tierra, el ejército de Bosnia y Croacia aprovecharon y avanzaron por el oeste, recuperando territorios clave. Serbia se fue quedando aislada, su economía se comenzó a colapsar y Milosevic pues se vio obligado a sentarse en la mesa de paz. Pero ya para entonces, les digo la verdad, todo esto era un cementerio. ¿Qué siguió? Capítulo 5. Las cicatrices que dejó la guerra. La guerra de Bosnia terminó en diciembre del 95 con la firma del acuerdo de Dayton o Dayton, mediado por Estados Unidos en una base militar por allá en Ohio. No fue un triunfo, fue un armisticio ahí forzado después de 100.000 muertos. ¿Y qué pasó con los responsables? Arkan, el temido líder paramilitar de los Tigres, fue asesinado a balazos en un hotel de Belgrado en el año 2000. Muchos lo dieron como un héroe, nunca fue juzgado. El carnicero de Srebrenica, Mladic, fue capturado en 2011 tras vivir años protegido en Serbia. Fue condenado a cadena perpetua por genocidio. Tarde, pero condenado. Slobodan Milosevic, el titiritero del odio, fue arrestado y enviado a La Haya. Murió en su celda en 2006 antes de recibir sentencia. ¿Y Bosnia? Bueno, hoy Bosnia y Herzegovina es un país dividido. Tiene 3 presidentes, 3 idiomas, 3 memorias, una república dominada por serbios, una federación de musulmanes y croatas, y una sola capital, Sarajevo, aún herida. Oficialmente solo un país, pero en la práctica es 3. Las escuelas enseñan historias distintas según quién está al mando o quién sea el profesor. La reconciliación no existe, solo la rutina y las tumbas. Bosnia no fue solo una guerra, fue un espejo que mostró cómo, cuando el mundo decide intervenir, la historia se repite con otro uniforme, en otro idioma, en otro mapa. La ONU falló no porque no supiera, sino porque no quiso actuar. Y los nacionalismos radicales, esos que glorifican la sangre, la tierra y la pureza, no desaparecieron con los tanques, cambiaron de forma. Unos siempre matan con armas, a veces matan con migraciones forzadas, con fronteras disfrazadas de derechos. Pero es el ciclo, les digo la verdad, natural de los estados y el orden global, lastimosamente. Somos una especie que siempre estará en guerra. La paz es solo una pausa entre conflictos, una utopía. Por eso la importancia de tener memoria histórica. Los genocidios no se anuncian, se repiten cuando el mundo está distraído. Bosnia fue una advertencia y si no aprendemos a leerla, tal vez la próxima vez nos toque a nosotros escribirla. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este canal es para quienes no quieren vivir dormidos. Suscríbete y haz que estas historias no se repitan en silencio.